Nuestra clase de hoy día, jóvenes, como ya están observando ustedes en la pantalla, es sobre el enlace químico y las fuerzas intermoleculares. Vamos a empezar viendo las cuestiones generales sobre el enlace químico y terminaremos viendo sobre lo que son fuerzas intermoleculares y algunos ejercicios, ejemplos que vamos a plantear posteriormente. Empecemos. Ahí tienen ustedes lo que vamos a ver en esta parte. Enlace químico, tipo de enlace iónico, covalente, el covalente coordinado, la fuerza intermolecular y finalmente vemos el enlace metálico. Correcto. Me dice que no se escucha muy bien el audio. A ver, Sebastián, confírmame. A ver, seguimos entonces. El enlace químico. Siempre la cuestión es preguntarse por qué se tienen que enlazar los átomos. ¿Por qué las especies químicas no se quedan libres, sueltas? Y hay una razón fundamental para eso. El criterio general es el de estabilidad. Algo está pasando con el audio, me dice Sebastián. A ver. Me parece raro. A ver, disculpen por la interrupción. Yo lo estoy haciendo bien. Creo que, de hecho, Sandra también ha mencionado de que sí, ¿ves? Que sigue hablando, que se le escucha bien. En todo caso, no se escucha bien, dice Miriam. A ver, yo le voy a ir hablando a Miriam. Mientras Ya. tanto, dice Sandra de que siente que como que está muy cerca del micrófono, profe. ¿Ahora cómo se escucha? Yo creo que mejor, ¿no? Sí, van diciendo que mejor. Ya está. Ahí sí se Perfecto. escucha, me dicen. Sí, ya está Ya mejor. está, Listo. perfecto, Era eso. perfecto. Ok. Era eso, creo que lo tenía muy cerca. Ya Sí, estamos. listo. Entonces, Continuamos. retomamos, jóvenes. Mil disculpas por el impasse. Le decía, las especies químicas no permanecen libres, muchas de ellas, porque simplemente cuando están libres son inestables. Y como estamos indicando, cuando los átomos se encuentran libres, esa inestabilidad implica que tienen elevadas energías. Y una manera de lograr esa estabilidad es cuando los átomos se enlazan. Sí, es cuando alcanzan su mayor estabilidad. Y eso significa de que estos átomos van a tener que perder energía cuando se enlazan. De todas maneras van a perder energía. ¿Por qué? Porque tienen que pasar de un estado de alta energía a otro estado de baja energía, donde lógicamente son estables. Ahora, para que estos enlaces se formen, para que las especies se mantengan unidas, es necesario que aparezcan entre ellas fuerzas de atracción que las van a mantener unidas. Y no solamente hablo de los átomos, sino también a las moléculas. ¿Correcto? Esas fuerzas de atracción que se van a generar pueden tener naturaleza eléctrica, pueden tener naturaleza magnética, o como en algunos textos dicen, ¿no?
electromagnética. Bueno, vamos a aceptarla así de esa manera. Cuando los átomos se enlazan, decimos, es porque están completando una configuración electrónica estable. Sí, las especies son más estables cuando tienen todos sus orbitales completamente llenos. Ese es el máximo de estabilidad. Y la máxima estabilidad se logra cuando se alcanza, obviamente, el octeto. ¿Sí? El octeto, es decir, ubicar 8 electrones en su última capa. Y esa es la tendencia, ¿no? Tomar en cuenta que el enlace químico solamente participarán los electrones de la capa de valencia. Sí, electrones de la capa de valencia. Y en el caso muy particular de los elementos representativos, es decir, los grupos A de nuestra tabla, los electrones de valencia se van a representar de acuerdo a como Lewis lo puso, así como lo vamos a ver en la siguiente forma. Miren ustedes, representación Lewis para los elementos representativos. Ahí los tienen. Lo del grupo 1A, incluyendo el hidrógeno hasta el francio, ahí lo tienes, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. Todos tienen un solo electrón de valencia. Los del grupo 2A tienen 2 electrones de valencia, los del 3A 3 electrones de valencia, 4A tienen 4 y los electrones de valencia están de acuerdo al número de grupo al que pertenece. ¿De acuerdo? Recuerden que el helio que está en el grupo 8 no llega a tener octeto. El helio no alcanza a tener 8, solamente tiene 2 electrones de valencia. Cuando estudiamos la tabla periódica se explicó cuál era la razón por la que el helio estaba ahí, ¿no es cierto? Por las propiedades que tiene el helio. Por eso, por sus propiedades, que se asemejan a las de los demás elementos de esa familia. Sigamos. Antes de empezar a detallar los tipos de enlace, recordemos que la regla del octeto nos dice esto, ¿no? Los átomos cuando se enlazan tratan de ubicar 8 electrones en su capa de valencia. ¿Cierto? Ahora, ¿todos los elementos cumplen con la regla del octeto? Definitivamente no. Hay elementos que no completan octeto por defecto, o sea, porque nunca llegan a completar 8. Hay otros elementos que se sobrepasan del octeto y son los elementos que hacen expansión de octeto. Como hemos visto cuando hablamos de la geometría molecular, acuérdense. Los elementos que no completan el octeto porque les falta electrones son el hidrógeno, el berilio, el boro y el aluminio, pero solamente cuando forma enlaces covalentes, porque cuando forma enlace iónico sí completa octeto. ¿De acuerdo? Aquí tenemos una clasificación de los enlaces químicos. Mire usted. Hay enlaces interatómicos, enlaces intermoleculares o también conocidas como fuerzas de Van der Waals. En general, fuerzas de Van der Waals. En el enlace interatómico tenemos clasificado iónico, covalente, metálico. El enlace covalente, covalente normal, covalente coordinado, y también pueden ser simples o múltiples. Cuando decimos múltiples es que el enlace puede ser enlace doble o enlace triple, tal como lo estamos mostrando acá, ¿no? El enlace simple, el enlace doble y el enlace triple. Observa que el enlace simple es un enlace sigma, el enlace doble tiene un sigma y un pi, y el enlace triple tiene un sigma y 2 enlaces pi.
Eso es importante para los problemas que nos van a proponer. Las fuerzas intermoleculares o fuerzas de Van der Waals, la de dipolo-dipolo, puente de hidrógeno y la fuerza de dispersión del London, que son las principales. Pero también existen las fuerzas ion-dipolo, que son muy particulares y que explican en cierto grado la solubilidad de las sustancias iónicas, por ejemplo, en el agua. Estas son las básicas. Y de esto vamos a tratar ahora. Veamos el enlace iónico. ¿Cómo es que se genera el enlace iónico? Decimos por una transferencia de electrones entre un átomo metálico y otro no metálico. Hay que aclarar que esto solamente es correcto cuando se trata de compuestos binarios, es decir, que están formados solo por dos elementos. Y una diferencia de electronegatividades mayor que 1,7, ¿cierto? Mayor que 1,7. Ahí lo vamos a ver. ¿Está claro? Mayor o igual que 1,7. El metal pierde electrones y el no metal gana electrones, por eso se dice transferencia de electrones desde el metal hasta el no metal. Generándose de la transferencia un catión y un anión. Obvio que el catión del metal y el anión del no metal. Y obviamente la atracción entre ellos es por una fuerza electrostática. La fuerza electrostática es la que nos va a permitir generar el compuesto, ¿correcto? Estos compuestos iónicos son muy especiales porque estos, cuando se encuentran en estado sólido, que es el estado que adquieren normalmente en las condiciones ambientales, estos se cristalizan formando un arreglo geométrico regular, lo que explica por qué estos compuestos son muy estables. Y es por esa razón que tienen puntos de fusión y de ebullición muy altos. ¿Sí? Son muy estables frente a la luz y el calor. Son buenos conductores de la electricidad, pero cuando están disueltos en agua o cuando están fundidos. Cuando están sólidos, son malos conductores. O en otras palabras, no conducen corriente cuando se encuentran sólidos. Para que puedan conducir corriente, tienen que encontrarse disueltos en agua o en todo caso fundidos. ¿Correcto? Miremos. Un ejemplo clásico es el del cloruro de sodio. Mira la red cristalina, la red cúbica que forma el cloruro de sodio. Acá tienes al catión sodio, el anión cloro en naranja. Y mira cómo se van alternando en la celda, ¿no es cierto? Ahora entenderás por qué esta es la celda unitaria. La celda unitaria nos indica que todos están fuertemente atraídos por fuerzas electrostáticas. Acá, entre cada uno de ellos, se generan fuerzas de atracción electrostáticas. ¿Correcto? Cuando la sal se disuelve, en agua, se rompen los enlaces y entonces se obtiene un electrolito. Y el electrolito, como te deja las cargas libres, hace que toda la mezcla sea conductora. Observa el detalle y observa lo que te estoy diciendo. Cuando se rompen los enlaces, se liberan estos enlaces que los mantienen unidos acá, los iones libres ya son capaces recién ahí de conducir corriente eléctrica.
Cuando se encuentran así sólidos, no conducen corriente. ¿Por qué? Porque los iones están fuertemente unidos entre sí. No hay esa libertad para poder transportar la corriente. ¿Quedó claro? Así es la cosa. Veamos ahora. Veamos en el siguiente ejemplo cómo el aluminio, que es metal, pierde sus 3 electrones y el azufre, que es un no metal, gana 2 electrones para completar su octeto. Miremos, aquí tienes tú al aluminio y aquí tienes al azufre. El aluminio, como es metal, para alcanzar su octeto, más fácil el aluminio, ¿qué es lo que hace? Pierde sus electrones. Y el azufre, que tiene 6 electrones porque pertenece al grupo 6A, le faltan 2 electrones para completar su octeto. Entonces se va a producir la transferencia de electrones. Y mira cómo queda. Claro. El aluminio perdió los 3 y el azufre ganó 2. Pero aquí solamente tú observas 2, nada más que 2 electrones que pertenecían al aluminio. ¿Y eso por qué? Porque todavía no hemos hecho el balance de las cargas. Y que te va a explicar así. Porque 2 aluminios que van a estar perdiendo 3 electrones, les van a ceder esos 6 electrones a 3 átomos de azufre. ¿Se dan cuenta? A 3 átomos de azufre. ¿Correcto? Ahí los tienen. Y nos va a quedar la fórmula aluminio 2, azufre 3. Esto es una muestra de cómo se logra obtener la estructura de un compuesto iónico. Otro ejemplo. Este es el más simple, ¿no? Más simple todavía. El sodio pierde un electrón y el nitrógeno gana 3 electrones, formándose finalmente el nitruro de sodio. Miremos. Ahí está el sodio, pertenece al grupo 1, es un metal. Tiene una electronegatividad, si quiere usted, de 0,9. El nitrógeno es un no metal, tiene una electronegatividad de 3,0. ¿Cuál es la diferencia? 3. Menos 0,9, 2,1. Mayor que 1,7, sí. Por lo tanto, se justifica la formación del enlace iónico. Y mira qué va a pasar acá. Claro, como el nitrógeno necesitaba 3 electrones para completar su octeto y el sodio solamente podía cederle 1, entonces necesitaré 3 átomos de sodio para satisfacer la necesidad del nitrógeno. Así por eso el nitrógeno adquiere la carga de -3 y el sodio la carga de +1. Miremos cómo queda al final. Ahí están los 3 sodios y un solo átomo de nitrógeno. ¿Correcto? Muy bien. Así se logra la formación de un compuesto iónico. ¿Bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta si tuvieran por el momento? Ya saben, pueden escribir, pueden preguntar. ¿Listo? A ver, me pide Luis Rodríguez que repita el primer ejemplo. Vamos a ver acá. Vamos regresando. ¿Te refieres al ejemplo donde está este? Confírmame, Luis. ¿Te refieres a este ejemplo? Ahí está. Muy bien. Lo que dije fue esto.
el aluminio que pertenece al grupo 3A de la tabla puede perder 3 electrones. Los 3 electrones de valencia que tiene. ¿Correcto? Y el azufre puede ganar 2 electrones porque le faltan 2 para completar su octeto. ¿Listo? Entonces lo que va a suceder es que como el azufre tiene necesidad solamente de 2 y el aluminio tiene 3 para donar, obviamente que no nos vamos a quedar con un átomo de cada uno. La cantidad de átomos va a cambiar. Mira todo lo que sucede. Listo. El aluminio podía darle una carga, podía darle los 2 electrones al átomo de azufre. Pero el aluminio tenía 3 para donar. Por eso que se quedó con carga más 3. Y como cada azufre está ganando 2, queda con carga menos 2. Ahora mira. 2 aluminios me darían 6 electrones. Y cada azufre solamente puede recibir 2. Entonces, ¿cuántos azufres necesito? Obviamente necesito 3 azufres. ¿Correcto? Ahí está, Luis. Ese es el ejemplo inicial. ¿Continuamos? No hay de qué, Luis, no hay de qué. Sigamos con lo que habíamos visto, esto ya estaba visto. Y vamos a empezar a explicarte lo del enlace covalente. El enlace covalente. Miremos. Decíamos que el enlace iónico se producía por transferencia de electrones, desde un metal hasta un no metal cuando el compuesto era binario, y solamente en compuestos binarios. El enlace covalente no se produce por transferencia, este se genera por compartición de electrones. Generalmente esto se va a dar entre 2 átomos no metálicos, cuya diferencia de electronegatividades resulta ser baja. ¿Qué tan baja? Menor que 1,7. ¿Está claro? A diferencia del enlace iónico, los compuestos covalentes que se generan por este tipo de enlace tienen propiedades totalmente opuestas. Sí, opuestas. Y eso viene de la propia naturaleza de la formación del enlace. La fuerza de atracción que se genera entre ellos, como ya hemos dicho, es una fuerza magnética. A veces es decir electromagnética. ¿Por qué? Porque es una conjunción de ambas, pues. Vamos a ver poco a poco en qué casos. ¿Ya? En el enlace covalente existe el traslape, que no es más que la superposición de los orbitales que contienen a los electrones que se están compartiendo. Y los traslapes pueden ser de 2 tipos, ¿no? El traslape tipo sigma, que lo vimos hace un momento, el traslape del tipo pi. ¿De acuerdo? Sigma y pi. Así es la cosa. Muy bien. Las sustancias covalentes pueden ser sólidas, líquidas o gaseosas. Claro. Acá tenemos sustancias en los 3 estados de la materia. En cambio, los compuestos iónicos solamente pueden ser o sólidos y unos cuantos líquidos a la temperatura estándar. ¿Correcto? En cambio, las covalentes las vas a encontrar en todos los estados. Por ejemplo, sólidas, el dióxido de silicio es sólido. Líquidas, el agua
el ácido acético. Gaseosas, el dióxido de carbono, los óxidos de nitrógeno, son gases. El amoníaco, que es gaseoso, en fin. Y no solamente los compuestos, que quede bien claro, ¿eh? No solamente compuestos, porque también hay elementos en los tres estados. Acuérdate de lo que estudiaste en la tabla periódica. Hay elementos sólidos que son covalentes, el carbono, el fósforo, el azufre, son sólidos. Hay elementos líquidos también, por ejemplo, el bromo es líquido y se encuentra unido por enlace covalente. Y elementos gaseosos, también los hay, también los hay. Elementos gaseosos como cuáles, por ejemplo, a ver, el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno, esos están unidos por covalencias. Bien, bien. Característica también decimos de los compuestos covalentes, poseen bajos puntos de fusión y ebullición, lo que te dice que el enlace covalente es más débil que el enlace iónico. Son inestables frente a la luz y el calor, claro, porque la luz y el calor debilita más rápidamente el enlace y hace que este enlace se rompa. Y por lo general, escucha, no conducen corriente eléctrica. ¿Viste eso? No conducen corriente eléctrica. Los covalentes no pueden conducir corriente eléctrica. ¿Por qué razón? Porque los compuestos covalentes son incapaces de generar iones. ¿Está claro? Son incapaces de generar iones. Por ejemplo, el agua pura. El agua pura no conduce la corriente. Para que el agua pueda conducir corriente, tú tienes que disolver un poco de ácido, tienes que agregarle alguna sal. ¿Cierto? Entonces queda claro. No conducen corriente eléctrica. Los enlaces covalentes normales se representan normalmente por una, valga la redundancia, se representan con una línea. Y el enlace covalente normal, ¿cuándo es covalente normal? Cuando ambos átomos aportan electrones para formar el enlace. Ambos aportan electrones para formar el enlace. Puede ser covalente apolar, covalente polar. De acuerdo a la polaridad que te presentan, ¿no? Mira acá. ¿Cuándo es covalente apolar? Resulta al enlazar dos átomos de igual electronegatividad. Mira eso. Oxígeno con oxígeno. ¿Cuánto le falta a este para completar su octeto? 2 electrones. A este otro, 2 electrones. ¿Se van a quitar electrones entre sí? No. ¿Qué van a hacer? Compartir. Están compartiendo dos pares de electrones. Y aquí lo vamos a ver. Míralo. Ahí está. ¿Viste? Aquí están los pares enlazantes. La molécula del oxígeno genera un enlace covalente doble, donde uno es del tipo sigma y el otro es del tipo pi. ¿Correcto? Sigma y pi. Por eso que la molécula del oxígeno también se representa de esta manera y la vemos como O2. Ahí está. O2. ¿Correcto? Muy bien, muy bien. Los electrones que no se comparten y que usted ve acá, cada átomo de oxígeno tiene 4 electrones que no se comparten, suelen denominarse electrones libres o simplemente pares no enlazantes. Pares no enlazantes. Aquí tienes 1, 2 pares. 1, 2 pares. Y ahí están. Y 1, 2, 1 y 2. Lo representan así, por rayitas o
puntitos o aspas. Obvio que los puntitos y las aspas son para diferenciar la procedencia de los electrones. ¿Correcto? Y como son dos átomos iguales, obvio que su electronegatividad es la misma. Por lo tanto, la diferencia de electronegatividades entre ellos es cero. Podríamos decir entonces, el enlace covalente apolar se presenta entre átomos del mismo elemento no metálico, porque tienen la misma electronegatividad. ¿Está claro? Observemos bien ahí. Y esa diferencia va a ser cero. Lo que significa que entre los dos átomos se va a producir una compartición por igual de los electrones del enlace. Compartición por igual. ¿Exacto? Aquí tienes otro, mira, a ver. El nitrógeno que está compartiendo 3 pares de electrones. Por eso es N2. El bromo que comparte un par de electrones. Mira, aquí tienes enlace covalente simple, enlace covalente doble, enlace covalente triple. Aquí hay un sigma y un pi. Un sigma y 2 enlaces pi. ¿Hecho? Aprovechando la coyuntura. El hidrógeno también es otro, ¿no? ¿Te das cuenta? Creo que quedó claro la idea del enlace covalente apolar. Resumiendo, si tú tienes átomos de elementos no metálicos, átomos del mismo elemento no metálico, con toda seguridad se va a presentar enlace covalente puro o apolar. En algunos textos también lo llaman homopolar. Así lo llaman, homopolar. El siguiente enlace se llama enlace covalente polar. Esta vez decimos acá se enlazan átomos con diferente electronegatividad, pero aclaremos, de preferencia entre no metales. Claro que hay excepciones. Hay algunas excepciones, porque aquí hay que entender que hay metal y no metal que también pueden formar enlace covalente. Ojo con eso. ¿Y eso por qué? Porque de repente el metal y el no metal no llegan a la diferencia de electronegatividades necesaria para poder justificar la formación de la transferencia de electrones en el enlace iónico. Y como no puede ser iónico, entonces lo único que le queda, covalente. Veamos los ejemplos. Los ejemplos son mucho más específicos. El átomo de oxígeno no metal completa su octeto con los electrones de 2 átomos de hidrógeno, un no metal. Aquí lo vas a ver, pues mira, oxígeno y 2 átomos de hidrógeno, cada uno aportando un electrón. Entonces vas a ver aquí un hidrógeno, otro hidrógeno. ¿Viste? Están compartiendo. Es así como se comparte, dice, 2 pares de electrones y se generan 2 enlaces covalentes polares en la molécula del agua. Ahí está. Ese es un ejemplo muy ilustrativo. Muy, muy ilustrativo. ¿Correcto? Ahí está. Es la otra forma de representarlo. Bien, bien. En el metano, el átomo de carbono completa su octeto con los electrones de 4 átomos de hidrógeno. Mira tú. Claro, pues es que el carbono tiene solamente 4 electrones en su capa de valencia y para completar su octeto necesitaría 4 electrones. El hidrógeno tiene solamente un electrón en su capa de valencia y como sabemos el hidrógeno no completa octeto, pero sí hace dueto. Y entonces para su dueto y estabilizarse necesita un electrón que se lo puede proporcionar el carbono. Por eso, lejos de quitarse electrones, ¿qué hacen? Comparten. Y mira, 1, 2,
3 y 4. Así se forma la molécula del metano. Fíjate, con 4 pares enlazantes. ¿Estamos? Muy bien, muy bien. Ahí tienes, mira, ve. Esa es otra visión. Ah, ¿qué te parece? Estos diagramas, como los llamamos, son mucho llamativos, ilustrativos, ¿ah? Ahí tienes otro, mira, el anhídrido carbónico. O si quieres decirle dióxido de carbono. ¿Ah? La molécula del agua. Pues aquí tiene redondeado a 104 grados con 30 minutos, o sea, 104 grados, 104,5, ¿no? Ahí está. Mira, estas líneas que tú estás observando acá son importantes cuando se analiza la geometría de las moléculas. En el enlace covalente polar, aquí hay una cosa que analizar. Como los átomos tienen diferentes electronegatividades, en este caso el oxígeno más electronegativo que el hidrógeno, el oxígeno es el que va a acercar más hacia su lado a los electrones del enlace. No es que el oxígeno los esté ganando, no. Simplemente los atrae un poco más. Sigue existiendo compartición, pero en este caso la compartición de los electrones ya no es equitativa, ya no es por igual. Por eso que en el átomo de oxígeno se genera una ligera carga negativa. Se dice que la densidad electrónica se ha desplazado hacia el oxígeno. Y se está generando acá, en el oxígeno, un polo negativo. Y en el hidrógeno, un polo positivo. ¿Estamos? Así. Negativo, positivo. Y entonces se genera acá lo que llamamos un dipolo. Y en todo dipolo hay un momento dipolar. Que recuerdan ustedes en la clase anterior vimos cómo se generaba, cómo se analizaba la polaridad de las moléculas. Ese momento dipolar es importante. Espero que hayan entendido lo que significa. Aquí tiene la del amoníaco. ¿Quién es más electronegativo? ¿El nitrógeno o el hidrógeno? ¿Quién es más electronegativo? El nitrógeno. Por lo tanto, los momentos dipolares, ¿hacia dónde apuntan? Hacia el nitrógeno. Por eso que resultaba que el amoníaco era polar, que el agua era polar. Mira lo que pasa en el anhídrido carbónico. El oxígeno más electronegativo que el carbono. Aquí hay momento dipolar que apunta hacia el oxígeno. Y aquí en el otro enlace, momento dipolar que apunta hacia el oxígeno. Y esos momentos dipolares son opuestos de la misma magnitud y por eso el anhídrido carbónico o dióxido de carbono resulta ser apolar, mientras que el agua y el amoníaco son polares, como moléculas. El oxígeno, la molécula del oxígeno, ahí la tienes, que ya la habíamos mencionado. Obvio que este es netamente apolar, pues. Netamente apolar. Habíamos empezado diciendo antes el enlace normal. El anormal, por decirle de alguna manera, en realidad no se llama normal, se le dice covalente coordinado. Recuerda que en el covalente normal, ambos átomos aportan electrones para formar los enlaces. En el covalente coordinado, uno de los átomos es el que va a aportar el par enlazante. Dice aquí, si el átomo central de la molécula ya no tiene electrones desapareados,
pero sí cuenta con pares libres de electrones, entonces es capaz de generar enlace covalente coordinado. Ahí está. Te están poniendo la premisa, mira, ¿ya? ¿Cuándo puedes considerar que se está formando un enlace o puede generar un enlace covalente coordinado? Cuando el átomo tenga pares de electrones libres posibles de ser donados. Eso. El átomo dador aporta un par de electrones a otro átomo llamado átomo aceptor o receptor y luego los comparte. Al enlace covalente coordinado también se le llama enlace covalente dativo. Y bueno, todavía a nivel pre lo podemos representar con la flechita, ¿no? Mira acá. Estos enlaces que estoy señalando, este, son enlaces normales. Pero el enlace cloro-oxígeno, estos tres enlaces que están con la flechita, son enlaces covalentes coordinados. Esta es la molécula del ácido perclórico. Ahí está. Mira acá. La molécula del ácido nítrico. Estos enlaces covalentes doble, normal, simple, normal, simple, normal. Pero el enlace nitrógeno-oxígeno que estoy mostrándote acá es un enlace dativo o coordinado. Hay una forma bien práctica de que te des cuenta cuando se ha generado el enlace covalente coordinado. Cuando tú haces la notación Lewis de la molécula y te das cuenta que el oxígeno, por ejemplo, tiene 3 pares libres. Si cuando tú haces la notación Lewis de la molécula, ves que el oxígeno tiene 3 pares libres, míralos bien, 3 pares libres, y está formando un enlace, ese enlace es dativo. Ese enlace dativo. Acá no es dativo, mira, ¿te das cuenta por qué no es dativo? Porque ¿cuántos pares libres tiene? Solamente 2. Por eso que por acá y por acá forma enlace covalente normal. Mira este nitrógeno. Con este oxígeno, que tiene 2 pares libres, solamente forma enlace covalente normal. Pero el nitrógeno con este oxígeno, dativo, porque el oxígeno tiene 3 pares libres. ¿Hecho? Es una forma muy práctica de darte cuenta cuando se está formando enlace covalente dativo o coordinado. ¿Bien? Perfecto, perfecto. Pasemos a la siguiente. La molécula del ozono. Fíjate tú la molécula del ozono. Ahí está. 3 átomos de oxígeno. ¿Cómo se enlazan? Mira, ve. Observa. ¿Ah? ¿Estás mirando? Este enlace, covalente normal doble. Porque este oxígeno tiene 6 electrones en su capa de valencia. Y le faltaban solamente 2 para completar su octeto. Al formar el enlace doble con el otro oxígeno, ya completó su octeto. Y este también completa su octeto. Pero falta la unión con el otro oxígeno. Y como el oxígeno no puede hacer expansión de octeto, necesariamente tiene que completar su octeto. Entonces, este par de electrones que le pertenece a este oxígeno que está en color azul es el que va a generar el enlace dativo. Observa, 3 pares libres de este oxígeno. Por eso ves acá el enlace covalente dativo o coordinado. ¿Visto? Ahí está la situación. Esa es la del O3, ozono o también denominado el oxígeno azul.
Listo, chicos, pasamos ahora a ver las fuerzas intermoleculares. Ya están. Esto va a ser bastante práctico, así que miremos. Te mencioné ion dipolo, puente de hidrógeno, dipolo-dipolo o también conocidas como las fuerzas de Kisson. Sí, es otro nombre. Y las fuerzas de dispersión de London. Son los tipos de fuerzas intermoleculares. Veamos. Mira cómo estudia. Veamos. El ion dipolo, ¿cómo se genera? Mezcla de iones y moléculas polares. Claro. Un ion puede ser catión, puede ser anión, y un dipolo, proveniente de una molécula polar. El puente de hidrógeno, entre moléculas polares con enlaces siguientes. Mira, el famoso FON, flúor, oxígeno, nitrógeno, unido al hidrógeno. Si yo tengo una molécula, ves esos enlaces, con toda seguridad van a formar puente de hidrógeno. Y a los que forman puente de hidrógeno se le dice líquidos asociados. Las fuerzas dipolo-dipolo o de Kisson, también en moléculas polares, pero que no contienen alfón. ¿Está claro? Que no contienen al flúor, al oxígeno o al nitrógeno unidos al hidrógeno. Ahí está. Y las últimas, las más débiles de todas, son las fuerzas de dispersión de London, que son las que explican la unión entre las moléculas apolares. ¿Está claro? Ahora, hay que decir algo acá, importantísimo. Las fuerzas de dispersión de London, estas aparecen junto con todas las demás fuerzas. ¿Está claro? Las fuerzas de London aparecen cuando hay dipolo-dipolo, aparecen cuando hay puente de hidrógeno y aparecen cuando hay ion dipolo. ¿Por qué? Porque las fuerzas de London son fuerzas superficiales que aparecen en las moléculas en la superficie por la generación de momentos dipolares así, instantáneos y momentáneos, pero que son suficientes para generar fuerzas de atracción. ¿Está claro? La de London, junto con todas las demás fuerzas. Acá tienes, mirá lo que te decía, una mezcla de cloruro de sodio con agua, ejemplo. Sal en agua. Esto explica por qué se puede disolver la sal en el agua, ¿no? Y por qué la mezcla de sal en agua es una mezcla homogénea. Acá, mira tú los ejemplos. El agua, el amoníaco, el fluoruro de hidrógeno. Ojo, fluoruro de hidrógeno, no ácido fluorhídrico. El ácido fluorhídrico es cuando esto está disuelto en agua. Y acá los alcoholes. Este es el etanol. El etanol. Y todos los alcoholes, por tener el grupo OH, son propensos a formar puentes de hidrógeno. Por eso que a esto se les suele llamar líquidos asociados. ¿Estamos? Acá. Moléculas que forman dipolo-dipolo. El dióxido de azufre, el HCl, ahí lo ves, el ácido cianhídrico, dipolo-dipolo. Como te das cuenta, aquí en estos compuestos no aparece ni flúor, oxígeno y nitrógeno, ninguno de ellos. Y las que pueden generar dispersión de London. Los hidrocarburos
De hecho, ahí tienes tú el primer ejemplo que te hemos puesto, el metano. El CO2, te lo mencioné hace un momento, el CO2 es totalmente apolar. El hidruro de berilio, cuando hablamos de la polaridad de las moléculas, decíamos que el hidruro de berilio es totalmente apolar, igual el trifluoruro de boro, igual el oxígeno, son apolares. Recuerda tú que las fuerzas de dispersión de London son más intensas cuando mayor es el tamaño de la molécula. Mientras más grande sea la molécula, mayor intensidad de las fuerzas de dispersión de London. ¿Correcto? Ahí tienen ustedes las fuerzas intermoleculares. En general, ¿no? Veamos acá las más trascendentes. Son las fuerzas dipolo-dipolo, como te dije, entre los polos opuestos de moléculas polares y van directamente en la relación, o sea, la intensidad. La intensidad. Varían en 1 sobre D a la cuarta. ¿Qué cosa es D? D viene a ser la longitud del enlace. O sea, mientras más largo es el enlace, más débil es el dipolo. ¿Está claro? Las del dipolo, las fuerzas, haciendo la comparación, ¿no? Las fuerzas dipolo-dipolo son más débiles que las del enlace iónico, porque las fuerzas dipolo-dipolo varían en 1 sobre D elevada a la cuarta. En cambio, las del enlace iónico, que son fuerzas eléctricas, electrostáticas, varían en la relación de 1 sobre D al cuadrado. ¿Estamos? 1 sobre D al cuadrado. Ahí tienes la razón. Por eso que las fuerzas intermoleculares son más débiles que las fuerzas interatómicas. ¿Está claro? La fuerza de London, ya te dije hace un momento, llamadas también fuerzas de dispersión, son fuerzas de atracción eléctrica muy débiles entre dipolos no permanentes, te dije, dipolos instantáneos y momentáneos. Es decir, entre un dipolo instantáneo y un dipolo inducido. El dipolo instantáneo provoca en la otra molécula la formación de un dipolo. Y se genera en ese instante la atracción electrostática entre las dos moléculas, pero siempre y cuando se encuentren a una distancia muy pequeña, que va de 5 a 10 angstrom entre sí. Mira tú la variación de la intensidad de la fuerza. Varían directamente en relación a 1 sobre D elevado a la séptima. Esto te dice lo débil que pueden ser estas fuerzas. Pues. Compara con las distancias que hemos dado hace un momento, ¿no? Por eso las de London son las más débiles. ¿Correcto? Ahí tienes, mira, ve. Acá. Esta es una molécula de oxígeno. Es lo que te decía, molécula de oxígeno. Es apolar. Como esta molécula era apolar, las cargas estaban inicialmente digamos, distribuidas uniformemente. Pero como los electrones no están quietos, en algún momento los electrones se llegan a concentrar en una zona, generando en ese instante un dipolo, acá. Este sería el polo negativo y obviamente el otro extremo sería el polo positivo. Al acercarse esta otra molécula, se encuentra con que aquí hay una carga negativa. Obviamente que la carga negativa, ¿a quién atrae? A la carga positiva, y es cuando en esta molécula se induce, se provoca la formación de un dipolo. Por eso se le dice a este dipolo inducido y a este otro el dipolo
instantáneo. Mira tú la distancia, pequeña, muy pequeña. A esto le llamamos fuerza de London. Mientras más grandes sean las moléculas, mayor es la intensidad de la fuerza de London. ¿Correcto? Vamos con el puente de hidrógeno. Es un tipo de interacción dipolo-dipolo, claro. Es como un dipolo-dipolo, porque es entre moléculas polares, ¿sí? Pero lo particular de esto es que esta fuerza es mucho más intensa debido a que los pares libres de electrones de un elemento altamente electronegativo y el núcleo del hidrógeno de la otra molécula se van a atraer. ¿Estamos? Se atraen. Ahora, ¿cuándo se va a producir esto? Cuando sea molécula polar y que contenga al flúor, oxígeno o nitrógeno unido al hidrógeno. ¿Correcto? Ahora date cuenta que el flúor, oxígeno y nitrógeno tienen dos características. Una, que son los átomos más electronegativos. Y dos, son los átomos más pequeños entre los no metales. Eso quiere decir que por ser electronegativos, atraen con fuerza y concentran esa fuerza en un pequeño espacio. Por eso esos dipolos son más fuertes, son más intensos. ¿Correcto? Veamos aquí ejemplos. Mira tú. El clásico no podemos dejar de lado, pues, ¿no? Las moléculas de agua se unen por puentes de hidrógeno. Lo mismo sucede, aquí están las moléculas de agua. Mira tú. Moléculas de agua. Están libres, ¿ah? Aquí está, mira, ve. Como el oxígeno es más electronegativo, concentra la carga negativa. Eso ya te lo expliqué. Por eso dices un polo negativo, parcialmente negativo. Y el hidrógeno parcialmente positivo. Igual acá en este enlace. Entonces, esta carga positiva con este oxígeno que está concentrando la carga negativa va a generar atracción. Y mira tú, puente de hidrógeno, puente de hidrógeno, puente de hidrógeno. ¿Correcto? Como te dice, nótese cómo el átomo más electropositivo, en este caso el hidrógeno, se une de una molécula, se une con el átomo más electronegativo de la siguiente molécula. ¿Correcto? Ahí está. Y en el HF, ahí está, mira. Este es el fluoruro de hidrógeno. Este es el flúor, este es el hidrógeno. Obvio que el flúor es mucho más electronegativo que el hidrógeno. Mira dónde van los enlaces, ¿ah? Mira, mira, mira. Ahí están. El positivo con el negativo, positivo con negativo, positivo con negativo. Y se forman los enlaces puente de hidrógeno. Ahora entenderás por qué le dicen a estos los líquidos asociados, ¿no? Los líquidos asociados. ¿Ven? Asocian moléculas de esa manera. Antes de pasar al enlace metálico, solamente quiero aclarar un detalle. Las fuerzas intermoleculares nos permiten explicar las propiedades físicas de las sustancias. Mientras que los enlaces interatómicos, el iónico, el covalente, hasta el metálico que vamos a ver, nos permiten explicar las propiedades químicas de las sustancias. ¿De acuerdo? Las fuerzas, por ejemplo, el puente de hidrógeno, explica por qué el agua existe en estado líquido. Y también por qué puede existir en estado sólido, porque se forman enlaces más intensos
cuando se solidifica el agua. ¿Está claro? Pasemos a ver el enlace metálico. Como su nombre lo dice, es el que se va a generar entre metales, nada más que entre metales. La razón de esto, una cosa muy sencilla. Propiedad de los metales, capacidad para oxidarse. ¿Qué significa oxidarse? Tendencia a perder electrones. Y si pierde electrones, forma cationes. ¿Correcto? Bien, esos electrones que se pierden no se alejan del todo de los cationes y se quedan en la cercanía, generando lo que se llama el mar de electrones. ¿De acuerdo? El mar de electrones. Son los electrones de valencia localizados a lo largo de toda la estructura, generándose el enlace por una atracción electrostática. ¿De acuerdo? Una atracción electrostática entre los cationes formados, ahí está, y los electrones del mar de electrones. Es la pura verdad. El enlace metálico es muy fuerte. Por eso explica de que los metales tengan puntos de fusión normalmente mucho más altos que los no metales. ¿Es cierto? Los elementos metálicos tienen puntos de fusión y de ebullición mucho más altos. ¿Es cierto? Por ejemplo, el metal que tiene el más alto punto de fusión, ¿cuál es? El tungsteno o wolframio. ¿Sí? Tungsteno o wolframio. 3725 grados Celsius. Así. Imagínate los no metales, pues los no metales tienen poquísimo, ¿no? Salvo hay algunas raras excepciones, ¿ah? Algunas excepciones de los no metales. ¿Ya? Sí, sí. ¿Por qué te digo esto? Por el caso del diamante, que está hecho de carbono. El diamante se cristaliza. O si lo digo al revés, el carbono se cristaliza cuando genera el diamante. Y esa cristalización es de las más intensas y compiten con el enlace metálico a pesar de que el carbono es no metal. Y a pesar de que se están formando covalencias. ¿Eh? A pesar de eso. La temperatura de fusión del diamante es de 3575 grados Celsius. Claro, no llega a los niveles del tungsteno o wolframio, pero no deja de ser muy alta. Muy, muy alta. El enlace metálico permite explicar por qué los metales son conductores eléctricos. Los electrones libres del mar de electrones son los que permiten explicar eso. El enlace metálico te explica también por qué los metales son maleables y dúctiles. Exactamente. El enlace metálico te permite explicar por qué los metales tienen normalmente densidades que son mayores que las de los no metales. Exactamente. Todo con el enlace metálico. Recuerda, el enlace metálico es la atracción de los electrones del mar de electrones con los cationes del metal que se han generado. ¿Correcto? Muy bien. Ese es el enlace metálico, chicos. Y con esto terminamos la explicación sobre el tema de hoy día. Muchas gracias por haber estado escuchándome, por estar atentos a las explicaciones. Y si tienen algunas preguntas, estoy ya no escucharlos.